El tema que nos convoca es un hecho, como repito, que marcó un antes, un después en nuestra historia, ¿no? La captura y muerte de Atahualpa y por ende la presencia del invasor español. Acá quiero resaltar para comenzar una de las conclusiones de María Rozborowski. Ella sostiene que el mundo andino era demasiado original, distinto y diferente para ser comprendido por los hombres venidos de ultramar, preocupados solamente por el lucro, por enriquecerse, por conseguir honores, por conseguir glorias y también evangelizar a nuestros indígenas. Entonces, era un hecho que había un abismo entre el pensamiento andino y el criterio español. Ese abismo, sostiene ella, es el que hasta hoy continúa separando a los miembros de una misma nación, vale decir el Perú. Los entretelones de estos sucesos, muy bien lo ha descrito Augusto. Yo quisiera añadir solamente de que también sabemos ya que a partir de aquí se establece un orden social basado en la explotación y en el abuso. Y más tarde, no olvidemos la resistencia de los incas de Vilcabamba, se va a producir la sublevación de José Gabriel Condorcanqui, lo cual lamentablemente termina en una derrota y la continuidad del sometimiento de la subyugación al elemento indígena va a continuar. Para llegar al actual estado de cosas, a un año ya del bicentenario, es que desde 1532 se ha ido sumando una serie de factores, donde varios de ellos son estructurales y otros también coyunturales, sobre los cuales sin duda hoy no vamos a polemizar, pero sí al menos quiero rescatar uno de esos factores estructurales, y que es mi campo de trabajo, ¿no? Me refiero a nuestro sistema educativo. Sabemos cuál es el diagnóstico, sabemos cuál es la situación de la educación en el Perú. Y obviamente hay mucho que comentar sobre ello. Pero en este conversatorio quiero centrarme en la enseñanza de la historia. Esta historia que inicialmente va a ser escrita a partir de la llegada de los españoles. Y citando a nuestro personaje, una pregunta puntual, ¿no? ¿Su nombre real fue Atahualpa, fue Atabalipa o Atahualpa? Se dice, los historiadores, los más versados, establecen de que sería Atabalipa y que este nombre aparece consignado en un documento escrito por Cristóbal Mena en Sevilla, España, el año 1534. Este documento se llamó La Conquista del Perú, llamada la Nueva Castilla. En este documento se establece el nombre de Atabalipa. Sin embargo, en 1572, luego de la publicación de Sarmiento de Gamboa, en su obra llamada Historia Índica, aparece ya no como Atabalipa, sino como Atahualpa. Y luego Guamán Poma, Garcilaso de la Vega siguen usando ese nombre de Atahualpa. Para muchos historiadores sostienen de que este nombre es degradante, que no coincide con la realidad. Incluso cadenas de televisión, de documentales como la National Geographic, la History Channel, Discovery Channel y otros, emiten documentales considerándolo pues a Atahualpa como el usurpador, el bastardo, el asesino, el quiteño y tantos adjetivos. Entonces, eso es lo que hemos heredado de lo que se denomina la historia oficial, escrita desde la óptica de los invasores o desde la óptica de los vencedores. A lo largo de mi ejercicio docente, ya sea en el colegio o en la educación superior, he podido constatar que hay un abismo, constatar que hay un abismo entre entre la historia escrita o producida por la academia, ¿no?, por los historiadores, y la historia que se enseña en los colegios.
hay una gran diferencia, hay un abismo entre ambas. Por lo tanto, esta enseñanza en los colegios se reduce a lo simple, a lo tradicional y, ¿por qué no, también a la distorsión de los hechos? Y tales que se presenta de esa manera en las aulas. Entonces, hay muchos vicios. Y esto no solamente se traslada a las aulas, sino también a la sociedad en general, ¿no? La política, el empresariado, las organizaciones civiles. La escuela entonces se convierte en una reproductora de viejos prejuicios sobre el pasado peruano, alterando groseramente nuestra realidad histórica. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, para ello debo citar al historiador francés Marc Ferro. Él puntualmente nos dice que no nos engañemos, la imagen que tenemos de otros pueblos, hasta de nosotros mismos, está asociada a la historia, tal como se nos contó cuando éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda nuestra existencia. Bueno, entonces, si vemos y si sabemos que nuestra historia peruana no refleja necesariamente esa realidad objetiva, sino que desde la llegada de los españoles se fue imponiendo esa historia oficial, esa historia de los colonizadores, y aunado a otros factores que han ido sumándose a través del tiempo, vamos a ver que se ha ido construyendo dos Perú, como decía Jorge Basadre, uno legal u oficial y el otro real o profundo, con grandes diferencias entre ambos. Entonces, esto lo podemos ver con un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, valga la redundancia, los colores de nuestra bandera nacional. Desde pequeños se nos enseña en el nido, en la primaria, se sigue en la secundaria, de que los colores, el rojo y blanco del Perú, de nuestra bandera, de nuestros símbolos patrios, obedecen a un sueño que tuvo San Martín un día en la bahía de Paracas, descansando. Pero bueno, sabemos que no es la realidad, pero sin embargo seguimos en eso, incluso en representaciones teatrales, artísticas, se lo sigue realizando. Y podemos citar muchos otros, ¿no? Y de esta perspectiva actual podemos comentar que hay lo que yo denominaría vicios en el relato histórico, que, como vuelvo a repetir, se inician con la llegada de los españoles, desde 1532, desde cuando se produce la captura de Atahualpa y todo lo que viene a continuación. Brevemente voy a citar algunos vicios sobre la enseñanza de la historia y las lecciones que nos pueden dejar, sobre todo a un año de nuestro bicentenario, ¿no? Y evaluar y sacar conclusiones sobre esto. Yo diría que un primer vicio sería la percepción heroica que persiste en nuestra historia, ¿no? Siempre se ha exaltado en la enseñanza de la historia la virtud de nuestra historia, valga la redundancia, a partir de gestas o sacrificios de personajes, de héroes, que presentan valores patrióticos, que deben generar admiración e identificación. Por lo tanto, en este sentido, los hechos históricos son relatados en clave de grandes personajes, ya sean políticos o militares, que protagonizan eventos en nuestra historia, ya sean batallas, golpes de Estado, las elecciones, y se deja de lado en la historia a los demás protagonistas, ¿no? Porque se los considera secundarios o que no tienen ninguna significación. Entonces, este enfoque de la historia se hace en términos positivistas o tradicionales. Y, como repito, se concentra los hechos solamente en las figuras de estos caudillos, de estos militares, y se los conmemora permanentemente, ¿no? Esos nombres han sido perpetuados, se siguen perpetuando, por ejemplo, en nombres de calles, en avenidas, en plazas, nombres en colegios y hasta nombres de pueblos. Entonces, la historia de esa manera es percibida como un conjunto inconexo de eventos memorables, solamente protagonizados por estos personajes que entregaron su vida a la patria. Si bien no podemos negar el valor de estos personajes en nuestra historia, ¿no? Pero para conformar nuestra mentalidad histórica nacional no puede olvidarse, no puede dejarse de lado la historia social, la historia de las grandes mayorías,
la historia de la población, la historia del pueblo. Y justamente en la etapa de la independencia, en la Guerra del Pacífico, ahí podemos ver que son estos dos hechos los mayores ejemplos de nuestra historia, donde se resalta el heroicismo militar de estos personajes, de estos caudillos militares, ignorándose, dejando de lado, vuelvo a repetir, ese papel fundamental y, por qué no, decisivo de las famosas montoneras, que no eran sino nuestros indígenas, el pueblo armado, y otras personas que participaron, otros sectores sociales, las mismas mujeres, los esclavos y todos los otros componentes sociales. Con esto no quiero desterrar los actos heroicos de nuestros héroes, pero sí creo que debemos rescatar y matizarlo con la presencia de los otros protagonistas de nuestra historia. Lo que se diría cultivar una historia desde abajo. El otro vicio es la percepción centralista de la historia. Cuando digo centralista, voy a citar acá al historiador Charles Walker. Él dice, ¿no?, que los estudios revisionistas de regiones, de grupos étnicos y sectores populares no han provocado la transformación de las grandes narrativas en nuestro país. Su riqueza no se ha asentado del todo en los libros de textos escolares y en los medios de comunicación, los cuales más bien reproducen las perspectivas históricas convencionales o centralistas. Vale decir que la historia peruana, en su mayor porcentaje, ha sido escrita desde la capital, desde Lima, y eso permanece hasta la actualidad. Entonces, las dinámicas regionales son invariablemente dejadas de lado. Se genera un sesgo limeño en la historia oficial. La colonia, la república son descritas desde los grandes sucesos que se produjeron en Lima. Y se descuida de esa manera los ejes regionales de nuestro país, como es el sur, el centro y el norte. Y ya ni hablar el total olvido de nuestra Amazonía peruana, ¿no? Entonces, la historia contada de esta manera, o narrada de esta manera, se pierde de vista, obviamente, hechos donde la mayor población peruana estaba concentrada en esas épocas, históricamente concentrada en los Andes y en ciudades como Cusco, como Arequipa, que van a tener un papel fundamental en esas épocas, un protagonismo indiscutible en el devenir político de nuestro país. Entonces, las percepciones centralistas resultan casi una regla en la narrativa histórica nacional y no permiten comprender, por otro lado, los procesos históricos en marcha desde las regiones, no permiten entender los conflictos sociales que se generan en esas localidades, en esas regiones del país. Y muy por el contrario, cuando suceden estos hechos, se tergiversan, se da o se tiene otra mirada desde Lima. Y eso subsiste hasta la actualidad. Otro vicio de la enseñanza de nuestra historia es el machismo, ¿no? Bueno, lamentablemente, esto sucede también con la historia del Perú. Tenemos una historia, como se diría, patriarcal, donde el papel de la mujer ha sido dejado de lado también, ¿no? Los colectivos femeninos. Entonces, en nuestra historia peruana apenas son reconocidas algunas mujeres, cuyas acciones van unidas siempre a los grandes personajes masculinos, ¿no? Entonces, siempre están opacadas, o incluso en la guerra con Chile se habla de las rabonas, ¿no? Pero bueno, en estos últimos años la presencia femenina es mayor, ¿no? Sigue en aumento, ya sea en la esfera política, en el mundo laboral y en otros campos, ¿no? La historia peruana tradicional refuerza esta visión machista de nuestra historia. Entonces, nuestra historia de esa manera no es completa, porque no se tienen en cuenta esos valiosos aportes de las mujeres en los distintos campos, en los distintos roles que ellas asumieron. Sin embargo, vemos acá actualmente trabajos de grandes historiadoras, ¿no? Como María Rozborowski, como Maritza Villavicencio, y otras historiadoras en estos últimos tiempos,
pero que todavía se ve su ausencia en las grandes bibliografías, inclusive también en los textos escolares. Otro vicio es la visión elitista de nuestra historia. La historia positivista de los grandes hechos, ¿no? Los personajes notables, las altas esferas del poder, las élites, los líderes políticos, desplazando de esta manera a que se narre una historia que incluya a los otros sectores sociales, los indígenas, los campesinos, los obreros, las organizaciones civiles, los estudiantes. Es una manera tradicional de representar la historia y está enraizada en la mentalidad colectiva, lamentablemente. Entonces la historia peruana se convierte en una sucesión de personajes. Primero incas, luego virreyes, caudillos militares, ahora presidentes, ¿no? Y estas acciones son las que van a definir la historia del Perú. Entonces, no se puede construir una historia horizontal que incluya a los actores, a los sectores populares, que permita un entendimiento más cabal, más completo de las estructuras sociales en las que se producen estos cambios y estas continuidades históricas. Diríamos que la historia desde abajo es todavía una deuda en la enseñanza escolar. Bueno, otro vicio en la enseñanza de nuestra historia es la percepción episódica, ¿no? De la misma. La enseñanza de la historia generalmente se da a través de eventos, de pasajes inconexos, aislados, de hechos notables, anecdóticos. Y no hay una visión de proceso, de continuidad, sino conjuntos de acontecimientos aislados, memorables. Entonces, no hay una mirada objetiva de nuestra historia, una mirada integral que nos permita apreciar mejor a los actores históricos y a los procesos. Nociones de tiempo cronológico, histórico, son escasas en nuestros estudiantes y también me atrevería a decirlo en nuestros maestros. La diacronía, la sincronía, son reemplazadas por una colección de sucesos, de hechos banales que tienden al memorismo. Los principios de cambio, continuidad, ritmo, duración, sucesión, simultaneidad, no son enseñados, menos van a ser comprendidos. Entonces, como resultado es una enseñanza, la enseñanza de una historia episódica y muy lejana a una historia racional, explicativa, objetiva y seria. Un ejemplo de ello es justamente, ¿no? Cuando se narra la independencia del Perú, ¿no? Se limita solamente a resaltar el desembarco de San Martín en Pisco, la declaración de la independencia en Lima el 28 de julio, las batallas de Junín y las de Ayacucho en 1824. Entonces, nada más que eso. Esta es una mirada episódica de nuestra independencia. Se centra más en el liderazgo, en ese liderazgo criollo, extranjero, y se deja de lado esa permanente, esa decisiva participación que tuvieron los sectores populares, los indígenas, los mestizos, los negros, los mulatos, hombres y mujeres que participaron en esas épocas. Entonces, estas falencias en la enseñanza de nuestra historia, repito, es un problema educativo y por lo tanto es un problema estructural, como dijimos hace un momento. Y prueba de ello es que desde la llegada de los españoles persiste esta mirada, esta visión hasta la actualidad, donde esta mirada que se tiene sobre la historia, esta enseñanza de la historia, se convierte en sinónimo de indígena pobre, ignorante, salvaje, ocioso, atrasado. Se crea también una brecha que no ha sido todavía cerrada entre la cultura andina y la cultura occidental. La cultura andina solamente se ha reducido a obra de trabajos manuales, agrícolas, pastores, artesanía. En cambio, esto subsiste hasta la República, hasta la actualidad.
no se ha renovado esa visión. Los indígenas siguen siendo marginados como portadores de nuestra cultura, de nuestro pasado glorioso. Entonces, para concluir, cito a Augusto Salazar Bondi, ¿no? Ya en 1966 daba cuenta de que la producción erudita, respaldada por el Estado y las instituciones dominantes, sufrió la ausencia de sólidas raíces nacionales, complaciéndose en la imitación de modelos propuestos por Europa inicialmente y Estados Unidos después. De allí que surge una producción cultural inauténtica, servilmente imitativa y alienada. Finalmente, puedo decir que el mayor problema del Perú, la mayor tragedia de nuestro país, radica justamente en ese pasado que se origina en 1532 y que sigue contaminando nuestro presente. Muchas gracias.